Oiga, ¿no vieron la luna anoche? Yo sí. Estaba increíble. Oye, es cierto. Y junto a Marte. Sí, Sí. pero brillaba mucho, no sé Y por qué. arroja Marte. Sí. Sí, como un Hermosa. foco. Sí, estaba, en verdad era la más hermosa, la de octubre. Pues sí, es que es la luna azul, le llaman, no porque sea azul, sino porque hubo 2 lunas llenas en este mes, un fenómeno que solo se va a repetir hasta el 2023. Hermosa. Que me toque, que me toque. Sí. Es que ahí en las redes dicen, y esto se presenta solo cada 8,000 años. No es cierto. Ah, no, tampoco. No Es es no. como, perdón, Madrid, como esas noticias de va a pasar un meteorito rozando la Tierra a 150,000 kilómetros, alguna cosa así, ¿no? O sea, la No, eso sí exageración. es cerca, pero a veces Sí, más lejos pero- que la luna. Pero ya casi nos pega. Exactamente. No, pues no. Pero era impresionante ayer la luna, vale la pena que se tome. Yo creo que hoy todavía alcanza porque dicen que la luna más brillosa va a ser el 31. O sea, el ¿Mañana? mañana, el sábado. Mañana. Domani. Ah, miren, hoy Marcelo Ebrard y Germán, aquí tenemos un Leonardo Germán, están en el Santoral. Ah, mira qué casualidad. Germán Valdés y Marcelo comparten sí. el santo. Carnales. ¿Y dónde que esta semana dijeron que hay mucha agua en la luna? ¿Agua? Acaban de descubrir que hay una gran cantidad de agua en la luna. Lo que podría ser una fuente, nada más estamos buscando dónde encontramos algo. ¿Tiene algún uso, Mario? Pues yo creo que, mira, todo el mundo cree, es que hay charquitos. No, es vestigios de hielo en algunos cráteres que a los que nunca les dé el sol. Entonces, sí, en esa cara se ha detectado hielo perceptible, pues, a la vista, Y, pero nada más. y no es útil, no es que lo podríamos traer o que lo podríamos emplear o que No, como dicen traer que se no. podría cultivar Usarse allá. ahí tal vez, pero traer no tiene sentido. Estaban diciendo precisamente que para posibles expediciones podría ser muy útil, expediciones a la luna, que duraran yo creo que un buen rato, sería útil todo ese grupo de partículas, porque es lo que han dicho, que son como partículas congeladas en ciertas partes de la luna. Entonces, si se estableciera ahí como una estación, podría funcionar, no tanto para moverla de la luna. Hay que construir un sistema Cutzamala lunar. Mira, Alejandro, la primera vez que vimos en la familia agua embotellada, bueno, la segunda, porque primero la vimos en USA, que la hacían para los empleados que no se enfermaran y les daban agua embolsada. Están en Pastegé, en la unidad Pastegé, y decían que no había agua purificada, entonces tenían una gran planta potabilizadora de agua y a todos los empleados les daban para su uso personal, y nos pareció muy interesante porque decían que habían reducido el ausentismo de los empleados, sobre todo que era lo que más les interesaba, porque ya no se enfermaban de la panza para acabar rápido. Pero luego un día nos dieron una botella de agua de los montes suizos. Y nos reímos, dijimos, ay, esto es una payasada, el agua de los montes suizos. Y era una exotiquez, era una cosa increíble, la veíamos en la casa, la analizábamos y hasta casi probábamos, a ver un vasito, a ver a qué sabe. Y luego nos ganó la realidad. Se inundó el mercado de aguas embotelladas y algunas sí que venían del otro lado del charco, en un ridículo absoluto, me parecía a mí. Los Evian. Ándale. Esa es la francesa, porque venía una francesa muy cara. Pues siguen. Sabe mejor. Pues a mí me sabe a agua. No no saben iguales. Yo sí noto diferencia. Hay unas que a mí me gustan y otras que no. O sea, sí siento el cambio. Y yo recuerdo en mi niñez
había dos marcas, Electropura y Mundet. Ah, claro. Sí, Llegaban los camiones. con los Y en la garrafones. casa había una especie de columpito donde se ponía el garrafón y uno se servía. Pero yo no me acuerdo de eso. Bueno, no sé, en mi infancia se abría la llave, Mario. Y ya, cuando, No, cuando, había también. cuando había mucha fineza, la poníamos en una olla a hervir. No, pero el ¿Sabes qué? garrafón ¿Te es de acuerdas los 40. Para mantenerla fresca en los jarros que hoy están súper prohibidos, que eran de barro. Sí, ándale. Ujú. Sí. Sí, Sí. y que le daban un sabor exquisito al agua y una frescura. Exacto. Sí. Y además también había en la casa un filtro de goteo. Se llenaba una piedrota grandota que estaba ahí y abajo se le ponía una charolita y ahí estaba goteando el agua. Y esa la iban echando. Ese lo traía mi papá cada 2 años porque decía que había que cambiarlo. Cada 2 años de Jalisco. Cuando se iba a Guadalajara y lo traía. Y qué rica, esa agua sí es rica. Porque además siempre, igual que sea calor o invierno, lo que sea, siempre está fresca. Yo no sé a qué se debe, pero sí era una especie de jarra arriba y caía en una piedra que tenía así como una bajadita en medio y abajo le ponía a mi mamá una jarra ya de vidrio y ahí caía el agua. Había Poquito otros a de poco. porcelana, Ujú. cilindros grandotes que tenían una piedra adentro, ¿no? Unas 2, 3 piedras cilíndricas, Sí, las cuales tenían que lavarse de vez en cuando. Sí, por eso el agua embotellada para nosotros era una cosa... Nunca lo pensé ver. pero sí, sí, aquí en la ciudad se repartía desde los años 40 o antes la Electropura y la Mundet, era garrafón de vidrio. Es más, había en los lugares donde yo recorrí de chico, siempre enfrente de la presidencia, una llave. Llave pública a la que te le pegabas. Y ya, se acababa el asunto. En las escuelas había bebederos, Manelik. En los años 40, 50, todas las escuelas tenían bebederos. Bueno, el otro día tú mencionaste la famosa fuente del Salto del Agua, que la original está ya en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. A esa fuente es a donde llegaba la gente de la Ciudad de México para, en la época colonial, para llevar agua a sus casas, porque venía de las fuentes que eran muy puras, ya fuera de Chapultepec o de Santa Fe. José Esteban Sánchez Villarruel, de Ozumba, en el Estado de México, 75 años, escuchando lo del agua. Hace muchos años, el garrafón de Electropura era de vidrio, el tapón era de corcho y traía un papel encerado junto con una cadenita de cobre. Después le pusieron una corcholata de latón y ahora ya es un tapón de plástico. Por otro lado, Pero me acuerdo que uno coleccionaba tanto los tapones de los garrafones como los sellitos, porque era un alambrito con una especie de agarradera de plomo, Sí. sí, que era donde se doblaba. y tenía pues una especie de papel, no de cera, pero sí era similar, era como un celofán opaco. Y claro, y la colección de corchos era maravillosa porque servía para hacer robots. Los unías con alfileres y hacías robots. Ah, sí, sí. hubo mucho tiempo en que la leche que todavía iba envasada en botellas de vidrio también llevaba una tapa de cartón con ese sello de cobre. No, no era cobre, era el otro. Era plomo, como De algo muy plomo. pesado, sí. Sí, y entonces lo quitabas y quitabas el cartoncito perfectamente redondo. Maru Pérez. Maru Pérez. Buenos días. Esa piedra se llama destiladera. La conozco porque soy de Michoacán y allá se usa eso. Gracias.